el bronquio principal derecho pues es más ancho y corto y va a estar más vertical que el izquierdo. El izquierdo está inferior al arco de la aorta y está anterior al esófago. Cada uno de estos bronquios principales se va a dividir en bronquios lobulares, que son 2 izquierdos y 3 derechos, que son los bronquios segmentarios, perdón. Estos abastecen los segmentos broncopulmonares, que son las subdivisiones más grandes de un lóbulo. Estos tienen forma piramidal y están separados por tabiques de tejido conectivo. En total son 10 en el pulmón derecho y de 10 a 8 en el izquierdo. Todas estas estructuras van a estar recubiertas por una capa de tejido conectivo que se va a continuar con el tejido conectivo intersegmentario. Y ya pues conforme se va dividiendo el árbol bronquial ocurren algunas situaciones como que disminuye el diámetro de la luz, se va desapareciendo el cartílago y también el número de la glándula y la presencia de las células que producen mucosa. También se va a disminuir la altura del epitelio y se va a aumentar el músculo liso y también el tejido elástico. Aquí pues les aparece, si ven la imagen, ¿verdad? Este es un esquema de la ramificación del árbol bronquial. Como ven, pues cada segmento broncopulmonar va a recibir un bronquio segmentario que parte de los bronquios lobulares más grandes. En total hay 10 segmentos en el pulmón derecho y 9 en el izquierdo, como les comentaba, y cada uno está rodeado por tabiques de tejido conectivo intersegmentario. ¿Le pueden dar a la siguiente? Bueno, entre los bronquios y los bronquiolos, que pues ahorita les explico un poquito más qué son, ahí va a haber una transición gradual que va de los bronquios a los bronquiolos y es correspondiente al diámetro luminal y es más o menos 1 milímetro. Aquí, miren, dejen, ay, no puedo escribir. Bueno, en la parte donde está la BT, ¿sí la ven? Eso es un bronquio terminal o no respiratorio. Donde está la BR, aparece un bronquiolo respiratorio y más abajo donde está el CA es un conducto alveolar y al finalizar donde está la A son nada más alvéolos. Esto pues como van viendo se va disminuyendo el epitelio y la capa que está aquí igual que las células ciliadas, de las que igual les voy a hablar un poquito más adelante. ¿Le das a la siguiente? Bueno, los bronquios, representan las primeras 7 generaciones de ramificaciones del árbol bronquial y estas pues siempre contienen cartílago y glándulas en su pared. Lo primero que tenemos aquí, bueno, donde está la primera línea, es el epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Posteriormente está la lámina propia, que es una de las capas que forma la membrana mucosa, que tapiza pues todo el tracto respiratorio. La lámina propia, como sabemos, pues es una capa de tejido conjuntivo y se encuentra por debajo del epitelio y forma junto con este la mucosa. El tejido conectivo de esta lámina propia va a contener abundantes fibras elásticas y gradualmente se va a ir transformando en submucosa. Después tenemos la capa muscular que va a formar un anillo alrededor de todo esto. En las ramificaciones bronquiales menores va a disminuir el espesor de esta pared porque el epitelio se va a hacer más bajo y también porque empieza a decrecer, perdón, la cantidad de tejido conectivo de la lámina propia y de la submucosa. Aquí también la cuarta línea, empezando desde la luz, ¿sí la ven? Bueno, ahí es una glándula
Estas aparecen en los segmentos bronquiales, producen mucina que junto con la que es secretada por las células caliciformes del epitelio, van a formar la capa de moco que está sobre la superficie laminal. Y por último tenemos el cartílago hialino, que es pues toda esta parte de abajo donde está la última línea. El tejido conectivo tiene de esta parte, tiene colágeno, y en los bronquios menores va a disminuir la cantidad de cartílago respecto a los bronquios. ¿Le puedes dar a la siguiente? No, creo que es una atrás. No, es que creo que falta. Sí, no, en la de atrás está bien. Bueno, aquí en donde está la M podemos observar el músculo liso y como ven pues también aquí se ve un poco más detallado lo que es el epitelio. También podemos ver aquí abajo donde está la CA, esto es el cartílago hialino y este donde dice BALT es el sistema linfoide difuso que está asociado a los bronquios. No lo menciona mucho en el libro, pero nada más dice que contiene linfocitos B y T. ¿Le das a la siguiente? Mm, no, una más. Bueno, los bronquiolos tienen epitelio simple ciliado, que va a consistir sobre todo en células ciliadas y células de Clara. Estas células de Clara son células exócrinas bronquiolares. Son unas células con morfología en cúpula y tienen microvellosidades cortas. Estas secretan la enzima bactericida lisozima y van a tener un papel fundamental como células progenitoras en caso de que se lesione esta porción del árbol bronquial. La lámina propia aquí, em, en esta región se van a encontrar gránulos de secreción electrodensos y su contenido se va a vaciar por exocitosis, que es un proceso mediante el cual se secretan diferentes tipos de moléculas que están contenidas en la vesícula citoplasmática de la célula y este contenido se va al espacio extracelular pasando la superficie del epitelio. Entre otros componentes que tiene, la secreción contiene los elementos que conforman la sustancia tensoactiva o el surfactante. Creo que todos sabemos un poquito de esto por lo que vimos en embriología. Este, como sabemos, pues contribuye a mantener abiertas las luces de los bronquiolos que tienen menor diámetro, sobre todo cuando expiramos y evita que de algún modo pues puedan adherirse entre sí las paredes. Y por último, la capa muscular, que es más gruesa que el de los bronquios. La función fisiológica normal de este músculo bronquial va a ser pues distribuir el aire inspirado en una forma equilibrada y se logra porque el músculo bronquial es sensible a las presiones de oxígeno. Se relaja cuando la presión de oxígeno en el aire bronquial disminuye y se contrae cuando aumenta. ¿Le das a la siguiente, por favor? Después tenemos la inervación del árbol bronquial. Esta pues parte casi toda del sistema nervioso autónomo, que como saben pues es una parte del sistema nervioso periférico que controla las funciones involuntarias de las vísceras, como es en este caso pues la respiración. El plexo pulmonar es lo principal que está pues en esta porción. La inervación del tronco proviene directamente de fibras simpáticas que vienen del tronco simpático y del parasimpático del nervio vago. El simpático es también llamado sistema adrenérgico, que estas son neuronas que son activadas o segregan adrenalina y también a los agentes endógenos que son neurotransmisores. Este tipo de estimulación causa la broncodilatación, que es el aumento del diámetro de los bronquios,
y se produce al disminuir la contracción o la tonicidad de los músculos bronquiales. Y el parasimpático lo que hace es que, bueno, el sistema de él es el sistema colinérgico que usa la acetilcolina como estimulante. Esta estimulación causa la broncoconstricción, que es lo que estrecha las vías respiratorias y dificulta la respiración, y también aumenta la secreción de las glándulas bronquiales. ¿Le das a la siguiente? Bueno, por último, estas fibras, hay algunas fibras que transcurren del nervio vago, usan el péptido intestinal vasoactivo como neurotransmisor y causan broncodilatación, pero aún no se sabe exactamente el por qué. ¿Le das a la siguiente ahora sí? Bueno, y por último está la región respiratoria, que son los bronquiolos terminales, son los últimos bronquiolos que pertenecen al sistema conductor. Esto quiere decir que pues aún no tienen alvéolos en sus paredes. Le siguen, aquí como pueden ver en el esquema, le sigue el bronquiolo respiratorio, que provienen de los anteriores y se van a caracterizar porque en algunos intervalos aparecen dilataciones en su pared. Y por último, los alvéolos, que es una concavidad semiesférica situada al final de los bronquios. En esta es donde se realiza el intercambio de oxígeno con la sangre. Aquí hay una imagen de un bronquiolo terminal. Como pueden ver, aquí se alcanza a ver algo que dice atrio y luego dice saco alveolar Sí. y el alveolo. Ajá. La pared de estos va a estar revestida igual por epitelio simple cilíndrico y casi en su totalidad está compuesto de células ciliadas y células de Clara, que son las que les expliqué hace un momento. Su epitelio va a estar rodeado por una capa de tejido conectivo en el que la capa muscular está todavía un poco desarrollada. Y por último, pues los conductos alveolares, que su pared está representada por grupos aislados de células epiteliales cilíndricas y tienen algunas trazas de musculatura, pero pues son escasas. El músculo finaliza cuando termina el último conducto alveolar. Y bueno, aquí en esta parte del atrio constituye la entrada de dos o más sacos alveolares. Como ven aquí abajo dice, hay dos sacos alveolares. Por último, pues es importante, ¿le das a la siguiente? Es importante tener claro estas dos estructuras porque son fundamentales para la explicación que sigue de mi compañero. Lo primero es el acino pulmonar, que es la principal unidad funcional del pulmón y todos sus componentes intervienen en el intercambio de gases. Es decir, que los bronquiolos respiratorios, los conductos alveolares, los sacos alveolares y los alvéolos intervienen en este intercambio. Y el lobulillo, que pues como pueden ver en el esquema es todo esto, que se compone de 3 a 5 acinos pulmonares y es una estructura poligonal que está separada por tabiques de tejido conectivo. Este lobulillo posee un volumen aproximado de 1 o 2 centímetros cúbicos y pues eso sería todo. Bueno, yo soy Braulio Barradoc y yo voy a hablar de las características histológicas de la pared alveolar. Bueno, Como dice aquí, es la pequeña separación entre dos alveolos adyacentes y se va a componer de tejido conectivo revestido por un epitelio. La capa de tejido conectivo tiene fibras colágenas y elásticas, las cuales van a formar un trenzado en cuyas mallas van a pasar los capilares pulmonares. Eh, bueno, entre sus células vamos a encontrar fibroblastos, macrófagos, mastocitos, linfocitos y células plasmáticas. Podemos dar a la siguiente para ver el epitelio. Bueno, eso es lo que les había mencionado. Bueno, ahora vamos a ver el epitelio alveolar, el cual se va a componer de neumocitos tipo 1, tipo 2 y macrófagos alveolares, perdón. Los neumocitos tipo 2, entre sus características encontramos núcleos aplanados
se pueden confundir con los núcleos de las células endoteliales de los capilares. Su citoplasma va a ser muy aplanado y estos van a representar aproximadamente el 90% del revestimiento superficial. En ellos se va a establecer la barrera de aire-sangre. eh, y bueno, después vamos a tener los neumocitos tipo 2. No sé si tengo ahí una diapo para cada uno. Bueno, no tengo una para cada uno. Le das para atrás, por favor. Bueno, después vamos ¿No? a tener. ¿Mande? ¿Qué pasó? ¿Con No, quién? es que pensé que tenía una diapo para cada Ah, célula, pero no, ok. no. Después tenemos los neumocitos tipo 2. La forma de estos va a ser irregular o cúbica. Su núcleo va a ser muy grande y va a estar redondeado. Suelen sobresalir en la luz y hay más neumocitos tipo 1, como ya les mencioné, forman hasta el 90%. Bueno, estos neumocitos en la superficie epitelial secretan una sustancia que se denomina surfactante, la cual está compuesta de fosfolípidos, proteínas. Eh, esta sustancia evita que los pulmones se colapsen y como ya habíamos visto en embriología, sin surfactante se presentaría un síndrome de dificultad respiratoria en neonatos nacidos antes de las 30 semanas. Bueno, ahí Jennifer nos menciona que el tratamiento para el bebé sería glucocorticoides para la maduración de sus pulmones. Dásela, sí. No te creas. No. ¿Por fin? ¿Sí o no? No, me faltaron los macrófagos, perdón. Ah, bueno. Bueno, estos están en contacto con la superficie y están a la exposición de agresión de microorganismos, polvo y otras partículas que no son eliminadas, por los alvéolos, sino por los macrófagos. Y finalmente, ahora sí le dan a la siguiente, por favor. ¿Qué pasó? Ah, la pleura. La pleura va a ser la bolsa cerrada que va a rodear a los pulmones y va a tener dos hojas, una parietal y una visceral. La hoja pulmonar va a descansar en tejido conjuntivo con fibras colágenas y la parietal va a estar compuesta por mesotelio con tejido conectivo más fibroso. Esa va a ser la diferencia entre ambas. Y eso sería todo. Qué rápido. Es que pues, ¿Y el sistema linfático de la pleura qué? No viene nada ahí. Es importante que sepan eso. La pleura tiene, el pulmón tiene dos sistemas de drenaje linfático. El primero es uno que es superficial, obviamente está debajo de la pleura. La pleura visceral es riquísima en vasos linfáticos. Y ahí se acumula todo el polvo negro del humo que respiran los que fuman y de todas las porquerías que fumamos en la calle, ¿sí? Donde vamos, sobre todo si han ido a México, pues todo lo que se respira allá y todo lo que respiramos aquí de los camiones y todo ahí se acumula, ¿sí? Y el otro es el sistema, también cuando ya no hay más, pues se va al sistema profundo. El sistema profundo drena a todos los ganglios linfáticos pericarinales. Los linfáticos que están alrededor de la canina, los linfáticos de mediastino anterior, posterior y todo lo que está ahí. Entonces, es importante que conozcan ese drene porque luego pueden ver en algunas tomografías ganglios linfáticos crecidos y negros que pueden ser confundidos con otro tipo de lesión y no es más que ganglios crecidos con tanto carbón. Eso cuando el paciente es fumador, ¿sí? Cuando ya no hay más por dónde, pues el polvo tiene que irse al intersticio del pulmón y ahí empieza a provocar lo que es una reacción inflamatoria crónica con proliferación de tejido conectivo, lo que hace que haya restricción en los movimientos alveolares y da como consecuencia una fibrosis
fibrosis intrapulmonar que vamos a tener un problema grave de restricción. ¿Sí? Entonces es importante que sepan cómo está el sistema. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Creo que no, doctor. Bueno, entonces nos vemos la próxima clase, que es el miércoles. ¿Es a qué horas? A las 11, a las Sí, 10. A las 10, ¿verdad? No, a la 1, a la 1, a la 1. Ah, es que ustedes son los de la... Sí. Nos vemos a la 1 el miércoles, pues. Empezando con urinario. Nos vemos. Bye. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego.